Muy bien, chicas y chicos, en esta oportunidad vamos a repasar la unidad 3 que titula Reproducción celular, ¿no? Vamos a repasar todo lo que hemos visto en nuestra unidad. Hemos visto primeramente la célula, unidad de vida. Hemos visto la definición de lo que es la célula. ¿Qué es la célula? Es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué estructural? Porque tiene una estructura, ¿no? Está formado, al igual que nosotros estamos conformados por lo que son estructura ósea, estructura muscular. Ellos, por ejemplo, también constan de estructuras y partes. Y asimismo tienen funciones. Es por eso que son una unidad estructural y funcional de los seres vivos. Y según el número de células que tenga un organismo, estos se clasifican en unicelulares y pluricelulares. Unicelulares formados por una célula, como habíamos visto, un ejemplo, el de las bacterias, por ejemplo, ¿no? Son organismos unicelulares las bacterias. Los pluricelulares, que están formados por varias células, nos dicen, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, ¿no? Las plantas, los animales, somos organismos pluricelulares porque estamos formados por varias células que cumplen distintas funciones dentro de nuestro organismo. Todas las células cumplen funciones vitales, nos dicen, ¿no? Por eso son funcionales, cumplen funciones. Entre ellas está incorporar alimentos, transformarlos en sustancias útiles y en energía también. También habíamos visto en eliminar sustancias de desecho, ¿no? Crecer y en algún momento reproducirse para dar origen al mismo tipo de células. La única célula de los organismos unicelulares que debe cumplir con todas las funciones para sobrevivir es en el caso de los organismos unicelulares, ¿no? Su única célula que ellos tienen cumple todas estas funciones para que sobreviva ese organismo. En cambio, nosotros, como organismos pluricelulares, cada célula realiza funciones vitales, básicas y diferentes entre sí, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? En nuestros huesos, por ejemplo, nosotros tenemos células óseas, ¿no? Y estas están encargadas de la formación de nuestros huesos. Los miocitos de los músculos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Son células, pero con diferentes funciones, pero que tienen la misma estructura. Luego nos dice, ¿todas las células son iguales? Pues sí, todas las células están formadas por las siguientes estructuras: membrana celular, citoplasma, material genético. La membrana celular, por ejemplo, ¿no? Habíamos repasado lo que ustedes cuando estaban en quinto de primaria también, habíamos, en base a sus conocimientos previos que ustedes tienen de primaria, nosotros hemos podido abordar, ¿no? Lo que es estas distintas partes de la célula. Si hablamos de estructura, estamos hablando de partes, ¿no? La membrana celular es una delgada capa, ¿no? Que envuelve a la célula y esta sirve para el intercambio de sustancias útiles y también las de desecho, también para que se comuniquen entre células, por ejemplo, sirve, ¿no? También la membrana celular. El citoplasma ya también es ese contenido similar al de la clara del huevo, por ejemplo, y que rellena, ¿no? Toda la célula la rellena, tiene una consistencia justamente parecida, ¿no? A la clara del huevo. Y en el citoplasma se hallan algunas estructuras también bastante pequeñas, ¿no? Que conforman la célula. Por ejemplo, los organelos. Luego tenemos material genético. Todas las células contienen material genético, ¿no? Y el material genético es el que se transmite de padres a hijos, regula todas las funciones vitales de la célula y también contiene las características de la especie, por así decirlo, ¿no? Nosotros también, por ejemplo, como seres humanos, tenemos un material genético, al igual que todos los organismos también, ¿no? Pero que contiene características específicas de esa especie. Según el material genético,
si este se encuentra rodeado o dentro de una membrana o fuera, esto diferencia de células procariotas y eucariotas. Por ejemplo, las células procariotas son aquellas donde no tienen material genético, ¿no? O tienen material genético solamente que se haya disperso, ¿no? Se haya disperso, su material genético no está dentro de una membrana, ¿no? No está dentro de la membrana nuclear que se le llama, no está. No está disperso, como ustedes pueden ver, acá está señalando el ADN. Todo lo que estamos viendo acá en color morado, púrpura, es el ADN que está disperso, ¿no? Después podemos observar todas las características, ¿no? Los ribosomas también, ¿no? Son organelos encargados de fabricar proteínas para que la célula pueda crecer, reparar lesiones y formar nuevas estructuras, ¿no? Ahí tenemos también lo que son los ribosomas. Acá están los ribosomas. La pared celular que se encuentra sobre la membrana. Por ejemplo, acá, ¿no? Tiene pared celular. Aparte de membrana, tiene pared celular. Se encuentra sobre la membrana celular. Sus funciones principales son dar rigidez a la célula y mantener su forma, ¿no? Esto es similar al de las plantas, ¿no? Las plantas también tienen pared celular. Nosotros, por ejemplo, no, en las células eucariotas no encontramos lo que es la pared celular, ¿no? Directamente nosotros solamente contamos con lo que es la membrana celular. Las células eucariotas. Nosotros, por ejemplo, como somos organismos pluricelulares, nuestras células son pertenecientes a eucariotas. Eucariotas, ¿por qué? Decíamos, ¿no? Eucariota significa la célula verdadera, ¿no? Las procariotas son como, por así decirlo, las primeras células, ¿no? Que habíamos visto también en las unidades anteriores. Las primeras células que se han originado, ¿no? Según las teorías de origen de la vida sobre la Tierra. Y como son primitivas, por así decirlo, ¿no? Procariotas, las primeras, ¿no? Mientras que la eucariota es la célula verdadera, porque esta ya está, tiene más funciones, ¿no? Y hay varios tipos de estas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la célula vegetal, la célula animal. La célula animal se parece bastante a la que nosotros tenemos, solamente que varía en su material genético, ¿no? Ya que habíamos visto que el material genético de cada célula contiene las características de esa especie. Entonces aquí tenemos tipos de células, célula vegetal. Ustedes tienen su librito y ahí pueden verificar justamente, ¿no? Las partes, qué partes tenemos en común y qué partes tenemos diferentes de la célula vegetal. ¿Y por qué, no? También recordar, porque lo habíamos explicado en clase. Esta actividad que también ustedes han realizado en sus cuadernitos a partir de la explicación. Luego, hemos visto lo que es el núcleo y la división celular. Muy bien. Si hablamos de división celular, primeramente debemos hablar de los componentes del núcleo, ¿no? El núcleo, ¿qué contiene? En su interior habíamos visto que contiene el material genético, ¿no? Lo que es el ADN. Muy bien, el ADN. Y en cuanto a su estructura, tiene membrana nuclear, tiene cromatina, tiene el nucleolo y el carioplasma, ¿no? Son las partes del núcleo y sus componentes, ¿no? Ahí está. Y también nos dice para qué sirve cada uno de sus componentes. Carioplasma o jugo nuclear, por ejemplo, ¿no? El carioplasma o jugo nuclear. Ahí se encuentran las moléculas de proteínas, ácido desoxirribonucleico, ADN, ¿no?
ácido ribonucleico, el ARN, agua e iones en el carioplasma. ¿Qué es esta sustancia, no? Amarillenta que vemos. Muy bien. Luego tenemos lo que es la cromatina. Es una sustancia formada por moléculas de proteínas y ADN. Ahí está, por ejemplo. Acá, ¿no? Estas especies de nuditos que estamos viendo son las cromatinas. Y estas son sustancias formadas por moléculas de proteínas y ADN. Una de sus funciones es conservar y transmitir la información genética, ¿no? Nucleolo. Tiene la forma esférica y está formado por moléculas de proteínas y ARN. Aquí está el nucleolo. O sea, el núcleo tiene su nucleolo, ¿no? Muy bien. Y por último, la membrana nuclear, que es la que encubre todo el material genético. En el caso de los organismos pluricelulares, células eucariotas hablando, ¿no? Presenta poros a través de los cuales se da el intercambio de algunas sustancias con el citoplasma. Nos dicen, ¿no? Estos poritos son por los cuales se da intercambio de sustancias. Muy bien. Ahora, ¿qué son los cromosomas? Nos dicen, ¿no? Esto también lo habíamos repasado. Los cromosomas nos dicen, ¿no? Que el ácido desoxirribonucleico ADN es una molécula presente en el núcleo de la célula, ¿no? Como hemos visto, acabamos de ver en las partes. Y es muy importante ya que en ella se almacena la información genética, nos dice. Mientras la célula crece, el ADN está dispuesto como finísimos filamentos dispersos en el núcleo. Este conjunto de filamentos de ADN unido a proteínas se denomina cromatina, lo que habíamos visto, ¿no? Esto es la cromatina. Justamente estos nuditos que nosotros observamos son la cromatina. Muy bien. Nos dice que la cromatina se condensa y se superenrolla formando cromosomas, como vemos acá, ¿no? Estas cromatinas se enrollan, se ordenan y ahí tenemos como resultado un cromosoma con sus partes, ¿no? Que estos son cromátidas. Este es el centrómero. Ahí tenemos un cromosoma en su totalidad. Muy bien. Los genes, unidades de información genética, nos dicen, ¿no? En este, por ejemplo, habíamos visto que el ADN contiene, ¿no? Por así decirlo, las letras del abecedario y que la unión de estas va a dar como origen las letras de diferentes palabras y cada palabra va a ser un gen, digamos, ¿no? Como esa analogía lo habíamos visto, ¿no? Y el conjunto de estas palabras va a formar un mensaje. Y ese mensaje se va a convertir en una página donde van a existir numerosos mensajes compuestos por muchas palabras, ¿no? Cada página vendría a ser el genoma de una especie. Así es que el genoma resultaría ser el conjunto de genes de una especie, ¿no? Muy bien. Así es como está formado internamente para que nosotros entendamos, ¿no? Luego, células somáticas, células sexuales en el ser humano. Las células somáticas habíamos visto que son aquellas que forman todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Y las células sexuales o gametos son los óvulos y los espermatozoides que son producidos respectivamente, ¿no? Los óvulos por la mujer y los espermatozoides por el hombre. Y cuando los gametos se unen, es decir, el espermatozoide y el óvulo, se forma un nuevo ser. Los gametos solo tienen la mitad de los cromosomas, nos dicen, ¿no? Los gametos, es decir, las células sexuales, solamente tienen 23, ¿no? 23 cromosomas. Mientras que si hablamos de células somáticas, las células somáticas tienen 23 pares y eso implica 46 cromosomas, ¿no?
Por eso nos dice que las células somáticas tienen un número completo de cromosomas y por ello también se les dice diploides o 2N. Di significa dos, ¿no? Dos. Ploides. Nos habla de pares, 23 pares. Mientras que las células sexuales o gametos solo tienen la mitad de cromosoma y son denominadas haploides o solamente N también, ¿no? Para que ustedes conozcan con sus respectivos nombres. Acá, por ejemplo, nos dice cariotipo masculino, cariotipo femenino. Nosotros contamos los pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces, 23. Aquí tenemos lo que es el cariotipo masculino respectivo a las células somáticas, porque son 23 pares. Y acá el cariotipo femenino. Luego hemos visto lo que es el ciclo celular y la mitosis, que este era un tema bastante complejo, ¿no? El cual hemos repasado bastante. Pero de nuevo vamos a repasar, ¿no? Porque con lo del receso también seguramente hay algunos conocimientos, ¿no? Que han quedado en el olvido, tal vez, ¿no? O tal vez han caído en la incomprensión, ¿no? Actualmente. Muy bien. Entonces, el ciclo de vida de una célula. Nos dice que las células cumplen un ciclo vital y se distingue varias fases. Interfase, la división celular o mitosis y la citocinesis. La interfase ocurre cuando la célula desarrolla sus actividades vitales, que es decir, crece hasta alcanzar su tamaño determinado, se desarrolla, ¿no? Eso es la interfase. La división celular o mitosis, la célula se divide para formar dos células hijas, nos dice, ¿no? Entonces, si hablamos de división celular, estamos hablando de mitosis, ¿no? Mitosis, ¿qué es mitosis? División celular. La célula se divide para formar dos células hijas. El material genético se divide en dos partes iguales, de modo que la célula hija tenga la misma cantidad de cromosomas. Y este proceso de lo que es la división celular o mitosis comprende 4 fases dentro de esta, ¿no? La profase, metafase, anafase y telofase. Que también lo habíamos visto en clases, ¿no? La citocinesis. Esta ya también se da después de la mitosis y consiste en la división del citoplasma y la membrana nuclear. ¿No? Aquí tenemos explicado cómo ocurre también en su librito. También recordarles, ¿no? Que cuando hemos visto esta parte del tema, hemos visto también este recuadro y lo hemos explicado en base a este recuadro para que ustedes hagan las actividades correspondientes, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la importancia de la mitosis. En los organismos unicelulares, a través de la mitosis se forman nuevos individuos, nos dicen, ¿no? En cambio, en los organismos pluricelulares, la mitosis da lugar al crecimiento del organismo. Desde que se forma el cigoto, tras la fecundación del óvulo por el espermatozoide, empieza el proceso de la mitosis de las células para generar los tejidos. Entonces, la mitosis. En el proceso de la mitosis, las células van desarrollándose, ¿no? Van generando tejidos, órganos, aparatos que forman el cuerpo humano tras la fecundación. La mitosis de las células es más intensa en los primeros estadios de vida, nos dice, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, a la especie humana, constataremos que el mayor incremento en el tamaño se da durante la infancia y la niñez. Es por eso que durante su infancia y también la niñez es necesario que ustedes coman bastante, ¿no? Se nutran bastante bien porque ustedes como están en constante crecimiento, entonces hay un aumento de células, ¿no? Que forman lo que son los tejidos conforme ustedes van creciendo.
Cuando está preparada una célula para dividirse, ¿qué es lo que hace? ¿No? Primeramente, nos dice que la célula comprueba que se cumplan determinadas condiciones internas para pasar a la etapa de dividirse, ¿no? Contar con el tamaño apropiado, tener suficiente material genético y que éste no se encuentre dañado también, ¿no? Si dichas condiciones no existen, la célula deja de dividirse o su velocidad de división disminuye drásticamente, ¿no? Es decir, si tuviera, digamos, a ver, material genético escaso, entonces la célula no va a optar por dividirse, ¿no? Va a disminuir su velocidad o simplemente deja de dividirse. Lo mismo sucede cuando las condiciones externas, por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura del cuerpo, la disponibilidad de nutrientes, agua, si no son apropiadas para que la célula se reproduzca, entonces tampoco, ¿no? Por eso también, ¿no? Para que crezca el cabello también nos dicen, ¿no? Que tomemos bastante agua, ¿no? Porque la célula necesita estar bastante hidratada también, ¿no? Para poder llevar a cabo esta mitosis y por lo tanto el crecimiento de nuestro cabello también, ¿no? Muy bien. Luego hemos visto lo que es la meiosis. La meiosis, que es el proceso de fabricación de las células sexuales. Habíamos visto que hay una célula madre del óvulo y una célula madre del espermatozoide. Y que a partir de la meiosis, esta se subdivide, por así decirlo, en 4 óvulos y en 4 espermatozoides, los cuales al azar pueden ser, o sea, por parte de la fecundación, ser unidos, ¿no? Y dar como resultado un nuevo ser. ¿Cómo ocurre la meiosis? Los pasos de la meiosis, primeramente, duplicación del ADN, ¿no? Lo primero es la duplicación del ADN. En el núcleo de la célula madre ocurren cambios muy semejantes a los que se dan en la interfase de la mitosis, nos dice, resultando que cada molécula de ADN se duplica y toma la forma de un cromosoma formado por 2 cromátidas, como estamos viendo acá, ¿no? A y B. Justamente hay una duplicación del ADN. Los cromosomas entonces se han duplicado, ¿no? Como vemos. La primera división en el ejemplo, la célula posee 4 cromosomas y la mitad proviene del padre y la otra mitad de la madre. Estamos viendo, ¿no? Ahí está. La mitad proviene de la madre y la otra mitad del padre. Y estas, por ejemplo, son pares, ¿no? Por lo tanto, por eso se llaman 2N o lo que son diploides, ¿no? Y contienen 4 cromosomas. 1, 2, 3, 4. Luego, segunda división. Los cromosomas de cada una de las células hijas se separan en 2 cromátidas, nos dice, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es esto justamente, no? Pero nosotros estamos en la primera división. Entonces hay un intercambio de material genético en el inciso D, nos dice, ¿no? A partir de la primera división se van a formar 2 células hijas con 2 cromosomas, pero diferentes genéticamente a como eran inicialmente, nos dice, ¿no? Es como si se combinaran, si ustedes ven. A partir de esta entonces, de esta primera división, hay un intercambio genético y se subdivide en 2 células hijas. Y estas células hijas, a su vez, se van a subdividir, ¿no? Es por eso que corresponde a la segunda división, la subdivisión de cada una de estas. Los cromosomas de cada una de las células hijas se separan en 2 cromátidas. Se separan, ¿no? Justamente así como estamos viendo. Se separan en 2
Y luego cada célula hija se dividirá en 2 células, dando como origen 4 óvulos distintos y 4 espermatozoides distintos, ¿no? Luego habíamos visto lo que son las características en cuestión de la determinación de lo que es el sexo en el ser humano, ¿no? Por ejemplo, tanto ustedes como yo, decíamos, constamos de células somáticas, ¿no? Y nuestras células somáticas, en el caso de las chicas, es XX, y en el caso de los chicos es XY, ¿no? Y esto corresponde a el cromosoma sexual que tenemos, ¿no? Que contenemos. Entonces, la unión de un óvulo con un espermatozoide, el óvulo X y el espermatozoide X va a dar como resultado un nuevo ser de sexo femenino. Y un óvulo X con un espermatozoide Y va a dar como resultado un nuevo ser de sexo masculino, ¿no? Y como masculino va a tener la célula somática con el cromosoma X, ¿sí? Cromosoma sexual XY. Muy bien. Y por último, ya terminando lo que es nuestra unidad, habíamos visto lo que son las alteraciones de la reproducción celular. ¿Cuánto tiempo vive una célula? En esta parte, ¿no? Nosotros habíamos visto que desde que estamos en el vientre materno, las células de nuestro cuerpo están programadas para dividirse velozmente, ¿no? Porque tenemos que crecer, se van desarrollando nuestros órganos, ¿no? También nuestra piel se prepara, nuestros tejidos se preparan para reparar lesiones, ¿no? Pero, sin embargo, nos dicen, ¿no? Que las células no pueden dividirse indefinidamente, por lo que cada una de ellas está equipada internamente con mecanismos complejos que regulan la muerte celular o apoptosis. La apoptosis es un mecanismo utilizado por las células para cumplir con las siguientes actividades: eliminación de células cuyo material genético se haya dañado por radiaciones, virus u otras causas y que no puedan repararse. Eliminación de células viejas que ya han cumplido su ciclo de vida. También en la regulación de la cantidad de células que tiene un organismo, ¿no? Luego de una infección, los glóbulos blancos que han defendido el cuerpo mueren por apoptosis, por ejemplo, ¿no? La formación también, o sea, ocurre también después de la formación de diferentes órganos y tejidos, ¿no? Por ejemplo, en los primeros estadios del desarrollo en el vientre materno, las manos presentan membranas entre los dedos. Y a medida que pasa el tiempo, gracias a la apoptosis, van muriendo esas células, ¿no? Que forman esas membranitas. Y de esta forma se van separando y formando los dedos. Luego, fallas en el ADN y sus consecuencias. Si bien existe un estricto sistema de control, nos dice, y también de reparación del ADN, muchas veces la célula puede ir acumulando fallas que se transmiten a su descendencia, ya sea al multiplicarse por mitosis o al formar gametos mediante meiosis, nos dice, ¿no? Cuando una célula se ha modificado el material genético, se dice que ésta ha sufrido una mutación, ¿no? Entonces, cuando se ha modificado su material genético, entonces podemos decir que la célula ha sufrido una mutación. Eso no debemos olvidarnos. Y luego, ¿no? También nos dice que existen sustancias, agentes que pueden causar mutaciones, como la nicotina del cigarrillo, los rayos X, algunos virus y bacterias, como también la radiación solar. Pues también no es bueno exponerse a la radiación solar porque decíamos, ¿no? Por esa razón a veces, si nosotros nos exponemos irresponsablemente, esto puede acarrear un cáncer de piel, ¿no? Porque nuestra piel, ¿qué son? Son células que estamos exponiendo a esa radiación solar,
¿no? Por ejemplo, la radiación solar puede ocasionar que una célula somática mute produciendo mayor cantidad en un pigmento oscuro, que es la melanina, ¿no? Entonces, cuanto más oscura es nuestra piel, por ejemplo, quiere decir que se produce más melanina en nuestro tejido epitelial, ¿no? Y, por ejemplo, por eso también nos ponemos más quemaditos, ¿no? Por así decirlo, cuando nos exponemos al sol, hablando coloquialmente, ¿no? Y esto es una función de nuestra piel para defenderse de la radiación. Una vez que esta célula se divida por mitosis, dará lugar a una descendencia con mayor pigmentación, nos dice, ¿no? Formándose de esta manera un lunar, ¿no? Y las células de este lunar, al seguir expuestas a la radiación solar, pueden acumular más mutaciones y dañar de tal manera el ADN que se produzca una división descontrolada de células, ¿no? Que escapan, nos dicen, ¿no? De la apoptosis y puede presentarse cáncer de piel, justamente lo que decíamos, ¿no? Y ahí está. Tal vez piensas que todas las mutaciones son dañinas, pero no es así, nos dice, ¿no? Nos dice también que existen algunas mutaciones que colaboran a la supervivencia de los organismos. Por ejemplo, los glóbulos rojos son células sanguíneas que son encargadas, ¿no? De transportar oxígeno, sustancias vitales como sustancias de desecho, ¿no? Nuestro cuerpo. Y viven alrededor de 120 días, ¿no? Y cuando un gen de estas células muta, se produce la anemia falciforme. Y esta es una dolencia que se caracteriza porque las células adquieren una forma de media luna, de modo que sus puntas nos dice que dañan los vasos sanguíneos y estos glóbulos tampoco son capaces de transportar bien el oxígeno y viven solo entre 10 y 20 días. Entonces, hasta ahí nos dice que son las desventajas, ¿no? Pero nos dice que las personas que portan estos glóbulos son resistentes a la malaria, una enfermedad mortal. O sea, dentro de la desventaja encontramos una ventaja igual, ¿no? Que nos dice que estas personas son resistentes a la malaria. Y la malaria es una enfermedad mortal. Si gustan pueden investigar también, ¿no? En internet. Muy bien. Entonces, eso es, ¿no? Ya sabemos cuánto tiempo viven nuestras células, dependiendo las fallas. También se podría decir, ¿no? Que las células, por así decirlo, es como en los seres humanos, ¿no? Una eutanasia, por así decirlo, pero ocurre entre las células y esta se llama apoptosis. Muy bien, mis queridos estudiantes. De esta manera terminamos el repaso de nuestra unidad número 3. Es importante que como tarea previa para antes de la clase, ustedes lean, repasen todo lo que ya se ha explicado, ¿no? De la unidad 3. Es importante que ustedes repasen todo esto que hemos visto porque vamos a estar realizando actividades en nuestra clase sincrónica por Zoom. Muy bien, con esa recomendación entonces, recuerden cuidarse mucho, un fuerte abrazo, nos vemos la próxima clase.